Senador Fernando Nicolás Araujo, muy buenos días. Muy buenos días, querido doctor Fernando Londoño, y un saludo muy especial a la mesa que lo acompaña y a todos los oyentes. Bueno, senador, ayer pues se dio el primer paso para regalarle 16 curules a las FARC. También el sedicente presidente Juan Manuel Santos, porque no es presidente, él quedó destituido al violar los topes electorales, el pueblo lo destituyó con su última gran marcha, pero ese presidente hizo anuncio de 29 billones de pesos en lo que llaman el PDET o FT, eso tiene pues un nombre raro, que es más plata para la guerrilla, de manera que les dieron curules, les dieron billones de pesos, les dan impunidad total. ¿Qué más les van a dar en ese Congreso en el que ustedes forman la única legión que mantiene el decoro de Colombia y la esperanza de este país? Buenos días, doctor Londoño. Primero permítame referirme a ese tema de las circunscripciones especiales, porque yo hice una denuncia que a mi juicio es muy importante en la plenaria del Senado y que muy poco fue tenida en cuenta. Hace tal vez 2 meses, un poco más, un poco menos, el hermano de uno de los narcoterroristas de la FARC, el hermano del señor Jesús Santrich, estuvo en la ciudad de Sincelejo, convocó 8 alcaldes de municipios de los Montes de María Sucreños, y coincidencia, la sorpresa que nos llevamos es que los alcaldes, que además asistieron, doctor Londoño, a esa cita, son los mismos municipios que van a estar en la circunscripción especial de los Montes de María. La circunscripción especial de los Montes de María tiene 8 municipios de Sucre y 7 municipios de mi departamento, el departamento de Bolívar. Este señor, y esta es una de las reuniones que se conoce por la opinión pública, pero ¿cuántas otras se conocen, se han llevado a cabo que no se conocen? No sabemos. Esos municipios que harán parte de la circunscripción especial ya tienen a los familiares y a los amigos de la FARC invitándolos a reuniones. ¿A qué? Le ofrecían recursos a través de organizaciones no gubernamentales del extranjero, seguramente controladas por la FARC, ya esa parte pues no la conozco, para hacer inversión social en esos municipios. Y los alcaldes asistieron, y muchos están esperanzados con esos recursos. Entonces, fíjese usted que esas circunscripciones especiales, donde no podrán participar los partidos políticos, donde hay una serie de restricciones para la participación de fundaciones, asociaciones de víctimas, etcétera, ya la FARC le tiene el ojo puesto. Yo creo que ahí hay un enorme riesgo y por eso nosotros hemos dicho que esas 16 circunscripciones se las va a tomar la FARC. Con lo cual, a los 10 congresistas, 5 en el Senado y 5 en la Cámara, a dedo, que la FARC van a sacar en las próximas elecciones, que no necesitan un solo voto para elegirse, se le van a sumar estas 16 circunscripciones que sí necesitarán votos, pero que tienen unas condiciones especiales de favorabilidad para que sean elegidos en el Congreso de la República y de esa manera ir creciendo el poder político de la FARC. Pero usted me pregunta por las otras iniciativas del gobierno que van a favorecer a la FARC. El gobierno ha anunciado 7 proyectos de ley o de acto legislativo para esta legislatura. Cuando uno revisa las iniciativas del gobierno para esta legislatura, o por lo menos para este semestre, que va a ser el semestre que va a tener algo de actividad, porque es muy poco probable que en el próximo semestre, que va a ser un semestre de pura elecciones, haya posibilidad de avanzar en los proyectos. Entonces uno revisa y el primero que van a radicar, el más importante para ellos, es la reglamentación, es una ley estatutaria para reglamentar la jurisdicción especial para la paz. Quiero recordar a los oyentes, que ustedes lo recuerdan permanentemente, pero la Jurisdicción Especial para la Paz es un sistema de justicia paralelo al actual, con unas condiciones favorables para la FARC y desfavorables para el resto de colombianos, incluidos los miembros de la fuerza pública, incluidos los miembros de la sociedad civil
incluidos los miembros del ejército, y que le otorgará impunidad a la FARC, pero que podrá ser un instrumento de persecución judicial para el resto de los colombianos. ¿Van a radicar o yo no sé si se necesita radicar? Ahí tengo una duda en el trámite, porque como este es el trámite especial de Fast Track, la reforma política ya la radicaron, pero no ha surtido trámite. No sé si la retiran y la vuelven a radicar o simplemente le dan trámite a la que ya radicaron. En ese orden, el gobierno anuncia que la reforma política es una de sus prioridades en este semestre. La reforma política, digamos, no puede ser más inoportuna. Eso hay que decirlo con toda claridad. Hacer una reforma política 6 meses antes de unas elecciones parlamentarias y unos cuantos meses antes de unas elecciones presidenciales no es presentable. ¿Por qué no le dejan la reforma política al próximo gobierno? Eso no tiene ninguna presentación. Incluso algunas cosas que habíamos visto como de pronto favorables, aunque nosotros no lo acompañaremos por tramitarlo por este mecanismo que es ilegítimo. El mecanismo de Fast Track es un mecanismo que fue negado por los colombianos el 2 de octubre y por lo tanto es ilegítimo. Incluso ahora le cuento lo que estamos pensando hacer en ese sentido. Van a radicar un proyecto de ley de tierras que complementa el decreto de tierras que ya expidió la Presidencia de la República en el mes de mayo. Eso pues, nosotros, el Centro Democrático, va a radicar una serie de proyectos, entre los cuales, ahorita me puedo referir, hay uno para derogar ese decreto, porque es un decreto que modifica el ordenamiento de la propiedad rural con serios riesgos para la propiedad privada en Colombia. No conozco este nuevo proyecto que anuncia el gobierno, pero indudablemente va a estar enmarcado en el acuerdo entre Santos y la FARC, que tiene unos riesgos serios para Colombia y que además le da unas prebendas a la FARC para que regalen o gestionen más de 3 millones de hectáreas que se tendrán que expropiar porque no veo dónde lo irán a sacar, y para entregársela a campesinos, pero seguramente a sus amigos, seguramente a sus militantes. También anuncian un proyecto que yo todavía no termino de entender, tiene un título muy confuso. Es algo como entregarle a las organizaciones civiles la posibilidad de controlar a la administración pública para prevenir casos de corrupción. En principio, este proyecto me genera una inquietud muy grande, porque no sé qué tipo de herramientas le pueden dar a organizaciones civiles para controlar la administración pública. Eso suena bien en principio. Que la sociedad civil controle la administración pública es positivo, pero, doctor Londoño, uno no sabe, uno sabe que este gobierno tiene una agenda oculta en todos los temas, que su agenda siempre ha sido favorecer a la FARC, que la FARC han utilizado organizaciones de la sociedad civil para ir tomando un poder dentro de la sociedad civil que le permita combinar todas las formas de lucha, y esto pues me genera esa inquietud. Garantías de participación ciudadana. Hay un proyecto sobre cultivos ilícitos para el tratamiento especial a los pequeños campesinos cultivadores de este tipo de cultivos. Simplemente es un tratamiento especial penal para que no tengan penalización aquellos campesinos que cometen este delito. Y por último, la creación de nuevas reservas forestales, que pues hay que decir, el mayor depredador de las reservas forestales en Colombia ha sido el narcotráfico. El daño que le hace al medio ambiente es muy profundo, y en ese sentido no sé qué es lo que pretende el gobierno con este proyecto. Estos proyectos aún no han sido radicados, doctor Londoño. Hasta ahora han habido anuncios, pero yo estoy convencido de que esta es una agenda que presenta el gobierno no para favorecer a los colombianos. Uno no ve en la agenda del gobierno los intereses de los colombianos, sino los intereses para favorecer a la FARC. Y quiero detenerme en uno específicamente, que ya se está tramitando en el Congreso, que prácticamente le falta un debate, con toda seguridad lo van a aprobar, pero yo creo que es el proyecto de la mermelada, lo camuflan dentro de la
dentro del marco del acuerdo entre Santos y la FARC, pero a mi juicio es una aberrante forma para terminar de incentivar, en el mal sentido, a los congresistas con más mermelada. Y es utilizar 1 billón de pesos, óigase bien, 1 billón de pesos de las regalías de ciencia y tecnología para vías terciarias. Hay en Colombia la preocupación de que algunos recursos de ciencia y tecnología no se han ejecutado, que ha habido dificultades para ejecutar ese tipo de proyectos, pero yo no creo que la solución sea, doctor Londoño y queridos oyentes, entregarle esos recursos a vías terciarias. No es que Colombia no necesite las vías terciarias, por supuesto que las necesita. Por supuesto que Colombia debe hacer un esfuerzo muy grande en vías terciarias. Sin embargo, la experiencia que tenemos en el año 2014 es que los recursos de vías terciarias los usaron para robárselos íntegros. Lo usaron para financiar las campañas de los congresistas amigos del gobierno. Y eso lo tengo documentado, lo tengo como demostrar. Hicimos un trabajo con mi equipo legislativo en el departamento de Bolívar y recorrimos todas las veredas, todos esos corregimientos donde se habían construido en el año 2014, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, una red vial terciaria en víspera de las elecciones de 2014, y lo que encontramos, doctor Londoño, es que esas vías no existen, que están en pésimo estado, que esa plata se la robaron, que hicieron inversiones multimillonarias, pero que no generaron beneficio a la población, que no mejoraron las condiciones de vida, que no mejoraron las condiciones de los productores para acceder a los mercados y utilizar esta infraestructura rural para mejorar sus condiciones de vida, y por lo tanto, doctor Londoño, eso se lo gastaron en la más burda mermelada, y así lo voy a denunciar en la plenaria del Senado. Omite usted, senador, los famosos 29 billones de pesos que van a ir a estas zonas especiales, a estas circunscripciones especiales, es decir, van a ir para las FARC. Le repito la cifra para nuestros oyentes, que usted la debe tener muy clara: 29 billones de pesos en 10 años. Eso es una ayuda. Marco, sí. Eso hace parte de lo que llaman los planes de desarrollo por enfoque territorial. Esos nombres que utilizan en el acuerdo, que son unos nombres farragosos que uno no termina de entender, pero que a mí no me deja ninguna duda, doctor Londoño, que son los recursos para que la FARC empiece con un poder territorial, acompañado de las circunscripciones especiales, acompañado de los recursos del decreto 903 al que me quiero referir también. Ese decreto que permite que la FARC lave y administren los recursos del narcotráfico y la fortuna de la FARC con el beneplácito del gobierno de Juan Manuel Santos, y con lo cual empezarán a fortalecer toda su maquinaria política, y se van a convertir en el partido con mayor clientelismo en Colombia, que además va a ser el único partido que va a tener 7.000 militantes de entrada pagados por los colombianos a sueldo, haciendo política en nombre de la FARC. Imagínese usted. Entonces, además de eso, además de que van a ofrecer 3 millones de hectáreas a través de estos programas de reforma rural integral, van a tener estos recursos que usted anuncia, que anunció Juan Manuel Santos ayer, y que indudablemente entrarán a fortalecer esa estructura de la FARC a través de lo que llaman los planes de desarrollo con enfoque territorial. Y no se le olvide lo que crean en este acuerdo, que es también la mayor cooperativa, la cooperativa más fuerte de Colombia, que se va a llamar Ecomún, que va a ser una cooperativa administrada por la FARC también en esos territorios, y desde donde la FARC empezará a tratar de fortalecer sus estructuras políticas para tomarse el poder. Tal vez no en el 2018, necesitan un gobierno de transición, ellos mismos lo han anunciado, pero sí en el 2022 o a más tardar en el 2026. Bueno, ese es el propósito, es robarse este país o acabárselo de robar, senador, porque
Ayer el gobierno y el Fondo Monetario Internacional bajaron las previsiones de crecimiento de Colombia al 2%, que es un crecimiento miserable. Eso es pobreza, eso es desempleo, eso es miseria de los colombianos. Pero no vamos a crecer al 2%. Ya el doctor Ocampo, director del Banco de la República, habló del 1.5%. Y se habla de un segundo trimestre espantoso, espantoso. Lo llaman con distintos nombres, nada satisfactorio, pobre crecimiento. Vamos a crecer en el segundo trimestre por debajo del 1.1 del primer trimestre. Y entonces, senador, uno se pregunta, ¿de dónde la plata para robarse? ¿De un país empobrecido, de un país en la miseria? ¿Ese es el país al que le van a robar toda esta plata? Doctor Londoño, eso es parte del plan. El plan es ponerle más impuestos a los colombianos para tener recursos en el Estado, para que las FARC puedan ejecutarlos, para que puedan corromper a los diferentes entes de control, para que puedan corromper al Congreso, como ya lo tienen sometido, para que puedan corromper algunos medios de comunicación y para que indudablemente puedan ir controlando a la opinión pública a través de una crisis económica que es generada por esos mismos impuestos. No entiendo de otra forma cómo un gobierno que se dice ser ortodoxo en el manejo económico, pero no lo es, propuso y lo logró subir 3 puntos el impuesto al consumo cuando el consumo en Colombia estaba en su peor momento. Esa es la realidad que vive el país hoy y por eso hoy la economía no se mueve y la inseguridad empieza a dispararse, o mejor dicho, está disparada. Las condiciones sociales de los colombianos ya cambian de tendencia. Usted lo señalaba en la introducción, ciudades como Cartagena tienen un aumento significativo de la pobreza y de la pobreza extrema, y si usted me permite al final le cuento un poquitico lo que estamos pensando en ese aspecto, pero la realidad es que así van convirtiendo una crisis institucional, una crisis económica, una crisis social. Doctor Londoño, ese es el caldo de cultivo perfecto para el populismo que impondría en Colombia el socialismo del siglo XXI, y peor que es una dictadura, abandonaría la democracia. Y yo creo que aquí la FARC y Juan Manuel Santos, a través del Acuerdo de La Habana, están perfeccionando el camino hacia el socialismo, están aplicando lo que aprendieron con Venezuela, lo que han aprendido con algunos países del Caribe, en Bolivia, en Ecuador, y lo están perfeccionando. Eso es lo que están haciendo, para allá van, y no se le olvide que Venezuela está librando hoy su batalla por la supervivencia, por su dignidad, por su supervivencia histórica, mientras miles de venezolanos están llegando a Colombia y no hay ningún plan, ninguno, no para contener esa migración, que es incontenible, sino para manejarla. ¿Cómo va a incorporar Colombia a su economía debilitada, empobrecida, casi miserable, a estas decenas de miles de venezolanos que vienen a buscar un plato de comida? Además tienen legítimo derecho porque son colombianos, senador. Y estos son nuestros amigos y los amigos de las FARC, o las FARC han dicho algún día que no están de acuerdo con Maduro y con la manera como Maduro está pisoteando la dignidad del pueblo venezolano, asesinando venezolanos en las calles y conduciendo al país a este estado extremo de miseria al que nos quieren llevar a nosotros también. Por eso hemos dicho en nuestro artículo en Las Dos Orillas que pobre Venezuela está casi como Colombia, porque Colombia tiene una desgracia y es que no ha notado para dónde la quieren llevar y por cuáles caminos, senador. Así es, doctor Londoño. Mire, pero si usted me regala un minuto, yo le cuento también qué pensamos hacer nosotros desde el Centro Democrático en esta legislatura. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Vamos a radicar 8 iniciativas legislativas en principio, sin perjuicio de que posteriormente otros congresistas del Centro Democrático radiquen otras adicionales. ¿Cuáles son esas 8 iniciativas prioritarias para nosotros y que radicaremos en los próximos días? Son 6 proyectos de ley y 2 proyectos de acto legislativo. 6 proyectos de ley que derogan o modifican 6 decretos que expidió el gobierno de Juan Manuel Santos utilizando las facultades extraordinarias que le otorgó ilegítimamente el acto legislativo 01 de 2016.
¿Cuáles son esos decretos? Por ejemplo, el decreto 903, al que ya le hice mención, que es un decreto que simplemente va a lavar los recursos de la FARC, que es un decreto que voces cercanas al gobierno, incluso la voz del comisionado de paz, ha dicho que es un decreto que es un mamarracho. Nosotros ahí pretendemos modificarlo para que los bienes de la FARC sean para reparar a las víctimas. Vamos a modificar el decreto 888 para evitar que se creen cargos innecesarios en la Contraloría. Vamos a derogar el decreto 902, que es el decreto de tierra, porque no se puede modificar el ordenamiento a la propiedad rural vía un decreto sin ninguna deliberación, sin ningún consenso, sin ningún acuerdo con la ciudadanía, con los colombianos, con los partidos políticos. Se va a derogar el decreto que crea la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía. Mucha atención en esto, doctor Londoño. Ese decreto crea una herramienta que puede ser utilizada como persecución judicial, porque puede investigar a quien critique el acuerdo de Santos con la FARC. Mire ese peligro para la democracia colombiana. Nosotros esperamos poderlo derogar. Será muy difícil, porque por la mayoría que mantiene Santos todavía con la mermelada y con la grasa que le va a poner con el nuevo billón de pesos. Vamos a modificar el decreto 890 para darle prelación a las víctimas, pobres extremos y madres cabeza de hogar como beneficiarias de los recursos de la FARC. Vamos a presentar el acto legislativo para reducción del Congreso, dentro del marco de la austeridad que nosotros profesamos. Pretendemos reducir el Congreso de 268 a 197 congresistas, lo que generaría un ahorro fiscal, de 110.000 millones de pesos. Vamos a presentar el acto legislativo de nuevo, que varias veces nos han hundido, pero de nuevo lo vamos a presentar para congelar el salario de los congresistas. Otra, para dar ejemplo de austeridad de nuevo, otra política de austeridad, pero además eso tiene una implicación, porque muchos funcionarios públicos tienen su salario amarrado al salario de los congresistas, con lo cual se congelaría no solamente el salario de los congresistas, sino el salario de muchos funcionarios públicos. Y por último, un proyecto que nos parece muy importante, que es darle equidad a reintegro que le otorgan las universidades, las instituciones oficiales de educación superior a aquellos que sufragian a los votantes para que eso no lo tengan que cubrir la entidad, la institución oficial, sino que lo tiene que cubrir el Ministerio de Educación Nacional. Doctor Londoño, ese es un abrebocas a lo que nos vamos a enfrentar. Yo creo que la situación del país es terrible y tenemos que ser capaces de lograr evitar esto, y yo no veo otra alternativa a que el país vuelva al camino de la seguridad democrática, la confianza inversionista, la cohesión social, el Estado austero y el diálogo popular en el 2018. Y senador, hay que sacar el pueblo a la calle. El pueblo es el que tiene que decir la última palabra, un pueblo empobrecido, un pueblo burlado, un pueblo engañado por este gobierno y por estos miserables de las FARC, que ya andan en los clubes sociales más distinguidos, andan en los colegios de las hermanas del Sagrado Corazón de las Belemitas, andan en las grandes universidades del país sentando cátedra y no pasan de unos vulgares asesinos que tienen que ser juzgados en la Corte Penal Internacional, todos por los delitos de lesa humanidad que han cometido. Y ahí vería usted la estadística de hoy que dice que hace 56 días no funciona el oleoducto Caño-Limón-Coveñas y que en este año ha funcionado un día de cada dos, porque se roban el petróleo, lo tiran a los ríos grandes cantidades y se lo roban para poder procesar la cocaína. Senador, son momentos muy amargos en la vida del país. La esperanza está en ustedes, los que desde el Congreso de la República siguen librando esta batalla por la salvación de Colombia. Senador Fernando Nicolás Araujo, muchas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. A usted, doctor Londoño, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por este espacio.